Evangelio al día. Una cita con la palabra de Dios. Les habla Carlos José Romero. ¿Qué hay? Buenos días. Hoy la Iglesia celebra la memoria del martirio de San Juan Bautista junto con otros muchos santos, pero el propio Evangelio tiene como argumento esta fiesta principal. Seguimos hoy entonces a San Marcos capítulo 6, versículo 17 a 29. En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo daré». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Bien, hasta aquí el texto del Evangelio. Realmente podemos decir muchas cosas, pero vamos a tratar de sintetizar. Juan, lo hemos visto, era un problema. Era un problema y fijaros el evangelista lo rápido que despacha la muerte de Juan. Era todo un proceso religioso, político, el problema de los profetas. ¿Quién es un profeta? El profeta, en el sentido bíblico, es el que habla en nombre de Dios. Y Juan el Bautista lo hacía con su palabra y con su vida. Se le considera el último profeta del Antiguo Testamento. Pero tenemos que tener en cuenta, además, que en el Evangelio de San Marcos antes había pasado algo muy importante, y es que Jesús había ido a Nazaret y había sido rechazado. Y cuando se fue, dijo: «Nunca se admite realmente a un profeta en su tierra». De alguna manera estaba introduciendo lo que le iba a pasar a Juan. Más cuestiones. Tenemos que tener en cuenta además que un profeta como Juan hablaba con claridad, con valentía. Sabía que el Espíritu del Señor estaba con él. Por eso no duda en acusar a Herodes
que además lo trataba, según dice, bien, yo creo que se trata claramente de un eufemismo, de adulterio. El adulterio habría que considerarlo, por supuesto, como un gravísimo pecado, pero también habría que concebir el concepto de adulterio pues en el sentido que hemos visto también en Mateo y en las críticas de Jesús. Realmente las autoridades políticas y religiosas estaban adulterando la pureza de la religión, la pureza de los mandamientos de Dios. Y por supuesto, el profeta siempre choca con el poder. Ya se sabe que el poder, sobre todo si es un poder absoluto, corrompe absolutamente. Tiene miedo de perder lo que ha conseguido con malas artes. Herodes sabía que Juan tenía razón, pero se dejó llevar. Se dejó llevar porque era más fácil, porque era más cómodo. Ahí vemos la figura de Herodías, que sí tiene muy claro del principio cuál es el problema y cómo había que solucionarlo. Y se escenifica pues todo esto que hemos estado viendo nosotros. Y luego pues su hija, que realmente pues representaría a ese pueblo pues que simplemente hace lo que le piden sin plantearse ninguna otra cuestión. ¿Y nosotros? ¿Qué nos dice este evangelio? Pues en el comentario que hace un laico dominico en la página don Félix García de Viveiro, Lugo, dice, por ejemplo, cuando habla de los profetas, que con alguna frecuencia asistimos en nuestros tiempos también, en nuestra iglesia, a condenas de hombres que nos descubren nuestras contradicciones y a los que en aras de una seguridad y fidelidad a la tradición, entre comillas, son condenados al silencio. Grandes teólogos han sufrido la incomprensión de alguna poderosa autoridad y han sido sometidos al silencio, incluso a la excomunión. Las presiones que sufrieron San Juan de la Cruz, los juicios a Santo Tomás de Aquino, a Fray Luis de León, a Galileo y a tantos personajes a lo que la historia y la Iglesia ha terminado dando la razón. Y todo esto nos recuerda que, por desgracia, muchas Herodías siguen interviniendo en la historia y muchos Juanes siguen muriendo. Yo diría también que tenemos que tener en cuenta que todos nosotros hemos sido bautizados como profetas. El Espíritu del Señor que llega a nosotros nos hace profetas, nos hace capaces de anunciar con nuestra palabra y con nuestras obras la presencia y la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ciertamente el Espíritu está ahí, el Espíritu nos propone, pero nunca nos impone. Nos presenta las situaciones, nos presenta las personas, los conflictos, pero muchas veces nos dejamos llevar como se dejó llevar Herodes o la hija de Herodías. Y el cuento. José Luis Martín Descalzo, al que recordábamos ayer, nos cuenta en uno de sus artículos el siguiente cuento. Llegó una vez un profeta a una ciudad y comenzó a gritar en su plaza mayor que era necesario un cambio de la marcha del país. El profeta gritaba y gritaba y una multitud considerable acudió a escuchar sus voces, aunque más por curiosidad que por interés. Y el profeta ponía toda su alma en sus voces exigiendo el cambio de costumbres. Pero según pasaban los días, eran menos cada vez los curiosos que rodeaban al profeta, y ni una sola persona parecía dispuesta a cambiar de vida.
Pero el profeta no se desalentaba y seguía gritando hasta que un día ya nadie se detuvo a escuchar sus voces, pero el profeta seguía gritando en la soledad de la gran plaza. Y pasaban los días y el profeta seguía gritando y nadie le escuchaba. Al fin, alguien se acercó y le preguntó: ¿por qué sigue gritando? ¿No ves que nadie está dispuesto a cambiar? Sigo gritando, dijo el profeta, porque si me callara, ellos me habrían cambiado a mí. Y esto es todo por hoy. Buenos días.